Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos en Off. Mi nombre es Berenice León y en esta ocasión les compartimos la historia de Roberto Jiménez Delgado. Él es director y fundador del Centro de Tratamiento Casa Nueva Empezar. En esta entrevista, él nos platicó cómo logró superar su adicción a diferentes sustancias, las razones que lo motivaron a crear este centro que hoy ayuda a muchas personas a salir de la drogadicción y el alcoholismo, así como el trayecto que ha tenido que recorrer para ser un mexicano que impacta en la vida de muchas personas y nos ayuda a construir una mejor sociedad. Los invito a conocer su historia. Y bueno, Roberto, para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Sabemos que eres maestro, pero cuéntanos un poquito ese CV tan extenso que tienes. Pues muchas gracias por ser parte de este nuevo proyecto tan bonito, tan importante. Pues soy maestro en adicciones, tengo formación también en intervención psicoterapéutica en el área de las adicciones, tengo también una carrera técnica como consejero y educador en prevención de conductas antisociales y de la misma manera, pues bueno, soy consejero, la primera generación de consejeros certificados en adicciones por conocer, ¿no? Hablado por la SEP. Director y fundador de Casa Nueva Empezar, lo que me ha dado la oportunidad de seguir conociendo e implementando diferentes técnicas para seguir abordando este tema de la atención de las adicciones. Es un tema muy apasionante, es un tema que obviamente iniciamos por mi historia de vida, ¿no? Mi primer formación, pues bueno, soy contador público certificado. Sin embargo, mi forma de vida, pues me llevó a tocar un fondo complicado en el tema del consumo de sustancias y por lo cual, pues aproximadamente a mis 29 años tuve que vivir una atención, un internamiento, ¿no? A través de ese internamiento, mi vida cambió, yo era una persona que me sentía como perdido en la vida, que no le encontraba sentido. Y cuando llego a este internamiento, llego a un lugar maravilloso, fabuloso, una fundación a puerta abierta en Lindavista, donde me ayudaron a poder regresar a la vida, a nacer por segunda vez, que es un gran beneficio que tenemos las personas que vivimos este proceso de vida, que esa pérdida me ha llevado a encontrarme, a decidir hacia dónde quiero ir. Roberto, si me lo permites, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cómo fue el tema de la adicción en tu caso. Nos comentas que a los 29 años fue que ingresas a este centro a rehabilitarte, pero ¿cómo fue antes? ¿Desde cuándo comenzaste tu consumo? ¿Cuáles eran las sustancias con las que estabas enganchado? Pues sí, empiezo ya mi consumo a partir de los 11 años y te puedo decir que a los 15 años ya tenía yo problemas severos con el consumo de alcohol. O sea, sí empecé una carrera alcohólica muy pequeño, más sin embargo a través de esa edad empecé a probar diferentes sustancias que obviamente pues no eran como mi sustancia de preferencia o de agrado porque siempre lo máximo fue el alcohol. Pero sí, ya a partir como de los 22 años me empiezo a enganchar también con otra sustancia, que es el crack, que es la cocaína en piedra. Y obviamente, pues bueno, mi carrera pues empezó todavía con mayor potencia, ¿no? Siempre el estar dentro de un estilo, ¿no? De vida saludable, porque pues sí tengo una familia de valores, una familia que siempre trató de apoyarme en todo sentido, mas sin embargo, pues siempre fui una persona aventurera que se sintió libre, que quería experimentar de todo. Y siempre pues estaba muy exponenciado el tema del consumo de alcohol y después sumado al consumo de esta otra sustancia, pues me empezó a llevar a una crisis en mi vida muy fuerte, donde yo sabía que me estaba haciendo daño, pero más sin embargo ese vacío tan fuerte que yo sentía, trataba de mitigarlo, ¿no? Al tiempo empecé a entender que lo mitigaba con el consumo de esta sustancia, ¿no? El de repente sentirte proyectado, el sentir el impacto tan fuerte que sientes porque era un bebedor de verdad que tenía la capacidad de absorción de bastante alcohol, pero de la misma manera de mucha sustancia. Y tener ese sobresalto dentro de una sustancia a otra, hasta sentir que mi cabeza estallaba, pues me hacía sentir ya fuera de ese vacío tan grande que yo sentía en mi vida.
En este contexto que nos estás platicando, tú te casas, tienes un hijo, ¿no? ¿Cómo es? En qué momento de este contexto viene eso? Terminando precisamente la carrera es cuando empiezo el consumo más fuerte, ¿no? Tanto de alcohol como el consumo de esta sustancia. Y de ahí, pues obviamente tenía periodos donde juraba, donde quería buscar una vida diferente, trataba de encontrarme. En ese camino, pues también llegó quien es mi esposa, donde pues me conoce cuando yo estaba jurado. Y yo sentía en un principio que ese amor que sentía por ella, pues obviamente iba a cambiar las cosas. Llega mi primer hijo y yo también dije, no, o sea, wow, de aquí me tengo que agarrar, pero no. O sea, la verdad es que no fue suficiente. Ellos siempre han sido algo muy, muy importante en mi vida, muy, muy importante. Mi familia ha sido muy importante, mas sin embargo es una enfermedad que supera eh, toda la red de apoyo que tienes alrededor. O sea, y aunque te sientas más pleno, sin embargo, hay algo dentro de ti que no te deja, que se llama enfermedad, ¿no? Porque tú ya tienes un cerebro adicto que pues lo que te pide es seguir en el mismo estilo de vida y no tienes, porque pierdes, una de las principales cosas que pierdes en tu vida es la voluntad y pierdes la voluntad. Fui creciendo, fui buscando el poderme posicionar, el poderme desarrollar profesionalmente, fui buscando también a través de tener una familia, mas sin embargo cuando empezaba el consumo todo caía. Volví a jurar, volví a tener un periodo de abstinencia, pero nuevamente venía una cita con el destino donde volvía a potencializar muy fuerte este tipo de situaciones, este tipo de consumo y obviamente a deteriorar mi salud, deteriorar a mi familia, generar un gran dolor a mis padres, ¿no? Que siempre estuvieron ahí, a mis hermanos, vivir muchas situaciones, ¿no? Obviamente se dice muy comúnmente, pues vives accidentes de auto, llegas a tener problemas, eh, aparece en el Ministerio Público y hasta que llegó el momento donde tuve incluso una parálisis por el consumo. ¿Y qué fue ese elemento que dijiste, me tengo que internar? O sea, ya esto ya es para no dar vuelta atrás y ya salir del hoyo. Pero es la primera vez que estoy abriendo así como mi anonimato ante las cámaras, ¿no? Gracias por eso, Roberto. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Sé también que actualmente este tipo de testimonios ayudan a muchas personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener contacto con los centros de tratamiento o con las personas que han tenido esta experiencia y a través de poder acortar la distancia a través de las redes, pues puede encontrar una salida, ¿no? Y por eso lo estamos haciendo el día de hoy, porque he sido muy cuidadoso. Eh, Mira, dentro de mi último consumo, estaba yo en el fumadero, algo ya me decía en mi cabeza que ya era tiempo, porque tienes una voz interna, que hoy soy que es Dios, ¿no? Desde hace muchos años, y sabes que algo te llama, y tu familia siempre te hace todo, y te dice, ¿qué hacemos por ti? O sea, ¿cómo lo hacemos? Pero uno es el que rechaza esta ayuda. Entonces, en esa última ocasión, después de que padecí esta parálisis, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si no llego, me vas a encontrar en este lugar. Pero que aquí, no preguntes, solamente aquí me vas a encontrar. Y yo ya lo sabía, cuando estaba en el consumo, pues en mi cabeza decía, van a venir, van a venir. Entonces estaba yo en ese fumadero y obviamente, pues mientras que tú tengas y pagues, la gente hace lo que tú quieras que hagan. Cuando no tienes, pues ya eres el gato de los gatos, ¿no? Se les dice el monstruo. Entonces le dije yo a la persona del dueño de ese fumadero, ¿sabes qué? No dejes pasar, van a venir mi familia. Entonces me decían, ¿pero por qué? Pues yo lo sé, ¿no? Yo sabía por qué realmente, pero no se los quería decir, ¿no? Y entonces estaba yo en la azotea de ese lugar donde había unos cuartos y de repente sube el dueño de ese lugar y me dice, oye, es que tu papá va a pasar. Dice, por favor ya atiéndelo porque sí viene con todo y no se va a ir, y no se va a ir sin ti. Obviamente pues ya sabes cómo es uno, ¿no? En consumo y las palabras que usa, ¿no? No quiero decir ahorita. Y le dije, pues que no puedes o qué, ¿no? Vuelve a subir y me dice, de verdad, o sea, ellos eran más conscientes que yo, ¿no? Aunque iban a perder ahí una lana.
Entonces le dije, bueno, déjalo pasar, porque yo sé que mi familia cuando hay que pelear por una familia, por un hijo, por un familiar, pues hacen todo, ¿no? Pasó, me vio, yo acababa de impactarme y me dijo, ¿dónde has dejado a mi hijo? No, ¿dónde te perdiste? Y créeme, así que desde el corazón te digo, porque en ese momento lo sentía, me dijo, afuera está tu hijo, afuera está tu madre, afuera está tu esposa, ¿qué no los amas? Y le dije, sí, sí, sí los amo. Salúdamelos mucho, cuídalos mucho, pero sabes, yo quiero morir así. Tú negado a salir de ahí No hay manera, completamente. es correcto. Esto es más fuerte que todo. Puedes tener la vida de tu familia y puedes tener aquí la dosis. Y vas a preferir la dosis aún llorando por lo que estás perdiendo en ese momento. Y justamente, ¿cómo fue para ti identificar que estabas enfermo y que necesitabas ayuda? Mira, a lo mejor no defines que estás enfermo porque incluso cuando te dicen que eres alcohólico, que eres drogadicto, para ti es una patada así en lo más duro de tu ser. Pero sabes que hay algo que no está bien y sabes que lo has intentado por 1000 cosas y no has podido. Y es muy feo cuando tratas de hacerlo por todos y no puedes, pero lo peor es cuando lo quieres hacer por ti y ya no puedes. Y entonces te encuentras en un abismo muy fuerte, como te platicaba hace un ratito, previo a la entrevista, donde llegas al momento, llegas al lugar donde dicen que te van a ayudar, pero para ti es incierto porque estás en un abismo. O sea, no te ves ni en el hoyo y no te ves ni siquiera ni recuperándote. Estás en un abismo porque has intentado por todas las formas posibles que tú conoces. O sea, ir con psicólogos, pasar con el doctor, con el psiquiatra, acercarte a diferentes tipos de centros, a jornadas con jóvenes y nada, jurar, caer así en religiones donde a veces ahora son más moda, que antes era más complicado el poder acercarte a ellas. Y siempre quieres buscar una justificación externa, porque no quieres reconocer que tienes una enfermedad. Y es hasta que llegas a un tratamiento, como empiezas a escuchar, como empiezas a aprender, y ahora como te empiezan a explicar y a enseñar que padeces de una enfermedad. Entonces, digamos que tú te das cuenta de que estás enfermo ya en rehabilitación. Sabes que algo no está bien en tu No vida. sabes qué es, pero Exacto. sabes que algo no está bien. Y algo que sí sabes es que ya perdiste la voluntad. O sea, cuando llegas al momento, al tope de tu vida, a ese fondo de sufrimiento que muchas veces hablan, sabes que ya las cosas no están bien. Es más, no crees ni siquiera que vas a poder salir adelante. Ni siquiera lo piensas, porque ya lo intentaste por tus medios, por todos los medios posibles, y no pudiste salir adelante. Mis padres se acercaron a algunos lugares y agradezco también, y por eso inicié también con una deuda moral, porque gracias a una plática que dieron en la universidad de mi hermana, fue como yo llegué al lugar donde inicié mi proceso de recuperación. Llegamos en el momento en el que tenemos que llegar. Vivimos cada uno un proceso de vida y un fondo completamente diferente, y sin importar la edad en la que llegues, hay una alternativa, hay una solución. Y entonces el llegar y el permanecer ahí, el tratamiento ahí promedio era de 2 meses y medio a 3 meses y medio. Entonces estuve en internamiento como casi 3 meses y 3 semanas en lo que se le llama un proceso de casa de medio camino, que es cuando ya empiezas a salir gradualmente para reinsertarte socialmente y a tu familia. Y entonces en ese proceso a mí me decían, tú has llegado aquí primero para 3 cosas: para conocerte, para respetarte y para amarte. Y entonces a partir de eso tú vas a conocer qué es lo que te ha hecho daño y eso te va a llevar a un estilo de prevención. Ya sabes qué te hizo daño, ya sabes por dónde no puedes ir, y a través de ahí es donde ya no tienes que regresar y tienes que cambiar a los lugares a los que frecuentabas, la música que frecuentabas, ¿no? Las actividades que llevabas. Hoy tienes que hacer una vida completamente diferente, tienes que hacer un cambio, un giro de 180 grados.
y justo sales con esta deuda moral, sintiendo que tienes que hacer algo para retribuir y fundas este lugar. Cuéntanos de este lugar, algo que me llama mucho la atención porque además creo que es algo que compartimos, la afinidad por los leones, ¿no? Yo tengo un tatuaje de un león en la espalda, Súper. tengo el mismo cuadro que tú tienes en tu oficina de un león en acuarela. Y cuéntame, ¿cómo decides formar esta casa? ¿Cómo empiezas? ¿Y por qué un león? Mira, algo que te puedo decir, a diferencia de muchas personas, es que no somos altruistas. Nos tiene aquí la necesidad. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo aquí? Por la necesidad personal. Porque de esto depende y sigue dependiendo mi recuperación. O sea, hoy yo puedo irme de vacaciones a lo mejor un mes, puedo vivir situaciones emocionales complejas, porque ya hay un sostenimiento, más quiere decir, pero continúo, ¿no? En tratamiento, sé que si a lo mejor tengo una situación y no estoy en el lugar seguro, puedo hablar con alguien, me puedo acercar, puedo hacer oración, o sea, ya vivo un proceso de vida, ¿no? Por eso le digo un estilo de vida. Y a lo mejor no estoy tanto en riesgo a cuando vas iniciando. Cuando tú vas iniciando, necesitas de este estilo de vida para poder permanecer, donde no puedes faltar, donde tienes que ser, donde tienes que servir, donde te das cuenta que la mejor manera en la cual tú puedes ayudarte es ayudando a los demás. Entonces, por eso te digo, no somos altruistas, o sea, sí hacemos altruismo, pero no lo hacemos por eso, sino es nuestra necesidad. La necesidad hace que buscáramos un lugar para continuar, porque cuando salimos de ahí, mira, yo dije, pues bueno, a lo mejor me voy de vacaciones pues, a Cancún unos 2 meses, no tengo problema, ¿no? Me voy con mi familia, ya llego, me incorporo a algún otro centro de tratamiento y llevo. Pero, ¿sabes? Cuando nos cerraron así literalmente la puerta de ese lugar, volteo y como 30 y tantas personas, así con sus bolsas negras en los hombros, me dijeron, ¿y ahora para dónde, Robert? Yo levanté mi cabeza así hacia el cielo y dije, Señor, ¿hacia dónde? Y entonces primero hubo la oportunidad de llegar a una cochera y un ahijado que me facilitó una cochera. Y entonces yo ahí en ese momento dije, no, o sea, no podemos permanecer así. Pasamos como por 100 casas y ¿qué crees? Cuando sabían que era para un centro de atención de adicciones no me las No, quitaban. no, no, O sea, no, no me fuera las de daban. aquí. Sí, claro. Nos decían, yo con alcohólicos y drogadictos no quiero nada, ¿no? Así feo, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿no? Sí, era un golpe muy feo. Y afortunadamente en eso un amigo me dice, oye Robert, ¿sabes qué? Mauri, que es mi casero, ¿no? Que también es compañero de doble A, me decía, está rentando su casa, creo que es más, la está rentando, pero no le han pagado. Le dije, dile que no teníamos nada, ¿no? Pero yo le dije, dile que le pagamos de 6 meses o un año, pero que no la rente, ¿no? Y llegamos aquí, créeme, con una gran necesidad, con un gran gusto. Los leones, ¿por qué? El lugar donde yo nací, el logo es un león. Entonces soy hijo de un león. En la historia de ese lugar, el fundador Enrique siempre nos decía, pues desde el Feng Shui, que la leona es la cuidadora, ¿no? Pero cuando tengo oportunidad de platicar con los primeros miembros de ese lugar y que empezaron a trabajar en desarrollar cuál sería el logo de ese centro de tratamiento, me dicen, pues ve la casa, la cara de Enrique. Enrique, la figura de su casa es así como felina. Entonces, en honor a él, es el león de ese centro de tratamiento. Y yo nací en ese centro de tratamiento y el fundador, pues fue mi padrino por varios años. Y en agradecimiento y en continuidad precisamente de ese lugar donde nacimos, pues somos leones. Soy un oso, ¿no? Con corazón de león. Es por eso que los leones llegaron a esta casa y es el logo de nuestro grupo de recuperación, ¿no? Porque el centro de tratamiento es Casa Nueva Empezar, el logo es la casita, pero dentro del grupo de la asociación tenemos nuestro grupo que nació primero que el centro de tratamiento, que es el grupo Volver a Empezar, que cumplimos el 26 de noviembre 6 años. Nos llevamos con algunos días con el centro de tratamiento y es por eso el logo del león. Y en este tiempo has creado una red de apoyo también como muy fuerte.
tienes aliados a tu lado que te ayudan a cumplir como con esta misión. ¿Cuántas personas hoy en día trabajan aquí y a cuántas personas impactan aproximadamente al año? Igual yo sé que de repente varía, pero una prox. Pues mira, nuestro tratamiento es de 4 meses. Nuestra capacidad máxima de atención es de 20 hombres y 8 mujeres. Regularmente nos llegan máximo 4 mujeres por año. Sí hubieron ahí por el tiempo de la pandemia que teníamos hasta, 8 mujeres por tratamiento. Ha habido años donde no nos han llegado mujeres, aunque tienen el mismo nivel de necesidad de atención, a veces más complejo por la cultura, no se les apoya desde la familia o la sociedad de la misma manera, ¿no? Cuando entra un hombre a tratamiento, pues la mujer se hace cargo de los hijos, del trabajo y todo. Y a veces cuando es la mujer que requiere tratamiento, el primero que la saca o son los papás o es también el marido, porque pues quién va a cuidar a los hijos. Muchas situaciones, ¿no? Que se presentan. Entonces, aquí en el polígono la de la Gustavo Madero, por cada 9 hombres llega una mujer. Entonces, bueno, regularmente entonces podemos decir que nuestra media de atención es de 80 pacientes por año, lo que llegamos a atender. Regularmente vamos de los 16 a los 22 pacientes en promedio mensual. Digo, hay picos donde a veces llegamos a 7 pacientes, hay veces que tenemos los 27, 28 pacientes. Fijo, nuestro equipo clínico son 10 personas, 10 profesionales y terapeutas, ¿no? En formación, pues contamos con nuestro médico, ¿no? El doctor Silvestre, que nos ha ayudado por muchos años, ¿no? Está casado con nosotros, con muchos centros de tratamiento, nos apoya. Está el doctor Leonel Rivera, que él es nuestro psiquiatra, que también, híjole, hace una labor muy grande para con todos nosotros. Atiende a varios centros de tratamiento también en la ciudad del Estado de México. Tenemos a nuestro coordinador terapéutico, ¿no? El maestro Ángel Zamudio, que es el que está encargado de toda la parte de atención psicológica individual. En la parte grupal tenemos a varios consejeros en adicciones. Tenemos a Adriel Allende con musicoterapia, a Norma Saucedo, a Denis Olvera. Tenemos también algunos padrinos que se suman al trabajo de las juntas de estudio, etcétera, como el padrino Luis Carcín, que se acercan con nosotros, ¿no? Hay también, pues bueno, el equipo que trabaja de análisis clínicos, etcétera, que dan pues más servicios, ¿no? De forma general. Y de fijo, también en lo que es la agrupación, pues tenemos a 10 compañeros que son parte de nuestros casos de éxito, que van así, ¿no? Con el tiempo del grupo. O sea, tenemos compañeros de 5 años, de 4 años, de 3 años, de 2 y de 1 año, que son con los que vivimos día a día. 70% por lo menos de los pacientes que recibimos son pacientes con patología dual, es decir, que tienen un trastorno psiquiátrico más el consumo de sustancias. Algunos que incluso ya perdieron sus redes de apoyo, ¿no? Como deben ser la familia o una red laboral, y que obviamente a través del centro de tratamiento lo encuentran como una catapulta para salir adelante. Algo que tratamos de apoyarlos porque hay veces que está la familia, pero a veces, híjole, la familia a veces se convierte, lejos de ser el primer centro protector, se convierte en un factor de riesgo. Entonces hay veces que tenemos que extraerlos de la sociedad, no solamente que estén viviendo aquí, sino que empiecen a desarrollarse aquí dentro del centro de tratamiento, buscando que llegue el momento que a través de 1, 2 o 3 años ellos ya puedan independizarse, irse completamente a la vida independiente. Es complicado porque a veces incluso las causas, ¿no? de las adicciones, a veces sin querer están vinculadas a temas familiares. Y hablando del perfil de las personas que atienden, ya nos dejaste claro que la mayoría son hombres, ¿no? Por diferentes factores. Eso no significa que las mujeres no estén involucradas en estos temas, ¿no? Sino que hay ciertos factores que hacen que sean más hombres los que están en el camino tal vez a la recuperación. Pero más allá de eso, y que también era algo que platicábamos fuera de cámaras, este tema de qué tipo de drogas son las que han consumido, ¿no? Cómo ha cambiado las adicciones, no sé, en la última década, de acuerdo a tu experiencia profesional y vivencial. Hablamos, por ejemplo, a lo mejor en el 2000, donde pues, lo más fuerte podía seguir siendo alcohol, solventes, marihuana, psicotrópicos. De ahí nos podemos ir en el inter entre el 2000 y 2010, ¿no? A lo mejor ya así rasgando un poquito el 2020,
Te hablo en el centro del país, porque cada zona del país es completamente diferente. Si tú te vas al norte del país, lo que ha sido cristal, heroína y otro tipo de sustancias son las más fuertes. Pero aquí en el centro del país y también por alcaldía, porque no es lo mismo lo que consumen aquí en el norte que consumen en el sur, ¿no? Entonces empezamos a tener otro tipo de consumo, ¿no? Entonces todavía podríamos decir que por ahí, entre este inter de 2010, 2020, pues a lo mejor seguía impactando mucho lo que era la piedra, eh, el consumo de solventes, marihuana, ¿no? LSD, etcétera. Por ahí en el inter de cuando nacimos y en el inter de 2020-22, antes de la pandemia, se hablaba mucho del cristal y cómo nos venía impactando. Y entonces llegaban desesperadas las familias, mamá, esposa, hija, porque empezaban a ver que la conducta del paciente era completamente agresiva. Se daban esos tiempos en el que también veíamos, hablaban de muchos caníbales, por ejemplo, por Ecatepec, ¿no? Digo, por la zona de aquí, donde obviamente los pacientes estaban en un estado psicótico, no sabían por qué sustancia, donde habían atentado no solamente con su vida, sino a la vida de mamá, pareja, hijos, ¿no? Etcétera. Y entonces llegaban aquí desesperados y decían, es que no sé qué fuma o qué inhala, pero le encuentro unas bolsitas con unas piedritas como transparentes, pues era el cristal. Entonces empezamos a tener esos primeros casos por aquí, pero como detonador de la pandemia, entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Ya de 2022-23 para acá, un impacto muy fuerte en el consumo de cristal, donde incluso al día de hoy, pues es más económico el cristal que los solventes. Antes por economía, por esta zona, te llegaban mucho por consumo de solvente, marihuana. Hoy prefieren el cristal porque es más económico. Siguen haciendo mezcla todavía de marihuana con el LSD o algún tipo de hongos, etcétera, peyote. Y más estos chicos con este tipo de consumo son los que han también desarrollado a través del consumo también de esquizofrenia. O sea, hay pacientes que hemos tenido donde sí llegaban a lo mejor con un trastorno psiquiátrico, pero aún no con esquizofrenia, pero a través del consumo de marihuana con otro tipo de sustancias, pues les ha desarrollado el gen de la esquizofrenia y ya han llegado con esquizofrenia, ¿no? Ya detectada y declarada, ¿no? Entonces, obviamente, en esta actualidad, por la economía y la disposición, pues el cristal es lo que más está abaratado en esta zona de la Ciudad de México. Sí siguen llegando en minoría consumidores de piedra, consumidores de cocaína, consumidores de alcohol, consumidor de marihuana, pero en mayor potencia, un 70% son consumidores de cristal. Es tremendo porque además es una droga altamente adictiva y algo que me sorprendió muchísimo de lo que me comentabas hace rato es que 35 pesos, o sea, una cajetilla de cigarros es mucho más cara, una botella de alcohol es mucho más cara, ¿no? E incluso hasta un cigarro de marihuana de buena calidad puede ser mucho más caro, ¿no? Entonces es como que está muy al alcance. Sí, claro, y está al alcance de todos. Mira, o sea, economía y disponibilidad. Es lo que abarata el mercado, ¿no? Es lo que hay el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? La otra vez yo estaba buscando precisamente estas botellitas amarillas con las que luego también andan moneando los chavos y salía más caro que 1 gramo de cristal. Y entonces cuando empiezo a indagar, porque yo me quedé que estaban hasta en 50 pesos, porque ha ido de a 200, bueno, digo, a muchos precios, ¿no? De 200, 150, 100, luego 70, luego quien me dijo, oye, costaba 50 y actualmente hoy 135 pesos 1 gramo, ¿no? Entonces obviamente es muy barato y está al alcance de todos. O sea, muchas veces te decía hace rato de algunas experiencias que tengo de hijos de algunos compañeros, amigos conocidos, etcétera. Hay veces que las fiestas del bachillerato, pues ya ni siquiera es tanto como el alcohol, si no andan compartiendo el cristal. Y lo malo es que inician en una etapa incluso buscando la experimentación a muy corta edad, donde el cerebro no está maduro, donde decías ahorita la sustancia es como mucho más adictiva, viene mucho más tóxica, con muchos más componentes, que lo que hacen es una adherencia más fuerte a mi cerebro. Y donde a veces en un consumo más corto, a un corto plazo, genera una dependencia. Hay veces que hemos visto que ya ni siquiera nos vamos en esta etapa, ¿no? De experimentación, de consolidación y de dependencia. Hay veces que con ese corto plazo y que ese consumo breve se llegan a ir hasta la dependencia. Obviamente se hace un diagnóstico, un tamizaje. Aquí en el centro de tratamiento, de manera inicial, se hace un proceso de tamizaje
con los consejeros que tenemos en el centro de tratamiento, y a la par se inicia con los diagnósticos, ¿no? Con la valoración psicológica, psiquiátrica y médica. Justo en ese sentido iba mi siguiente pregunta. Ya que una persona está identificada que tiene una adicción, ¿cómo empiezan aquí el tratamiento? ¿Qué es lo que se hace durante este periodo de 3 meses en el que están dentro de la casa de rehabilitación? Lo primero que tenemos que hacer cuando la gente se acerque es proporcionar la información correcta, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es fundamental, maravilloso, porque estamos dando un abanico de posibilidades, de información, para que lleguen las personas al centro de tratamiento. A veces llega primero la familia o el amigo que la persona que ocupa el tratamiento. De ahí nosotros tenemos un filtro de preadmisión, donde nos dedicamos a recopilar información de cuál es la situación que está viviendo el paciente al día de hoy, si hay un internamiento previo, su edad, cuáles han sido como sus conductas. Cuando ya llega el paciente aquí, ¿cuál es el primer proceso? Hacer precisamente el tamizaje para poder identificar si requiere un tratamiento residencial o ambulatorio. ¿Qué diferencia hay? Cuando ya hay una dependencia, requiere un tratamiento residencial, es decir, internamiento, que ya no es un tratamiento de 4 meses, ¿no? Con lo que iniciamos a trabajar nosotros, puede ser de 4 hasta 12 meses, avalado por la autoridad que nos regula, como te platicaba hace ratito. Si ellos requieren una atención ambulatoria que se da cuando todavía no genero una dependencia, sino a lo mejor hay experimentación o abuso, entonces es cuando empiezan a trabajar de manera ambulatoria, ya sea con el consejero, con el psicólogo. Hay quien requiere a lo mejor también alguna valoración psiquiátrica, se hace también, o a quien también se le invita a que asista, ¿no? A las reuniones del grupo, ¿no? Con el programa de AA. Y de esa manera vamos iniciando. Cuando ya identificamos que requieres un tratamiento residencial porque hay una necesidad por la dependencia que tienes, hay incluso que por diferentes factores dicen, oye, quiero intentarlo de manera externa. Bueno, también se les da la facilidad. Pero ya cuando iniciamos con este proceso de tratamiento residencial, la primera fase que vamos a tener es el tamizaje. En esta fase de tamizaje lo que nosotros vamos a identificar es valorar la severidad del consumo de sustancias, ya sea alcohol u otras drogas, hacer un inventario de depresión, un inventario de psicosis, de ansiedad y una entrevista inicial. Y a la par iniciamos también con toda esta parte de las valoraciones, como te decía hace un momentito. Entonces, valoración médica, valoración psicológica, valoración psiquiátrica. El psiquiatra va a identificar si en ese proceso donde suprimimos el consumo de la sustancia, se da un síndrome de abstinencia, si requiere un tratamiento farmacológico para estabilizarlo, y una vez estabilizado se hace la valoración para ver si se requiere un tratamiento por algún trastorno psiquiátrico adicional al consumo de sustancias. No todos lo requieren. Se hacen también estudios de laboratorio, ¿no? Generales, química sanguínea, examen general de orina, biometría hemática, VIH y antidoping, para poder evaluar también qué otras sustancias ha consumido, porque muchas veces el paciente, pues, porque no quiere que la familia sepa o porque no quiere darnos toda la información, pues bueno, no nos da la información correcta, ¿no? Y de esa manera armamos el primer plan de tratamiento del paciente junto con lo que es el plan personalizado psicológico individual, el plan de consejería individual, y empezamos a identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas de cada uno de los pacientes. Entonces vamos haciendo un traje a la medida de donde partimos de lo general a lo individual, y de ahí tenemos diferentes talleres grupales, psicológico, tanatológico, de consejería y alternativos como musicoterapia, meditación y lo que es toda la parte de la revisión de la literatura de AA. Entonces, de esa manera, pues bueno, iniciamos a trabajar con el paciente buscando obviamente el cumplir los objetivos del tratamiento, y sumamos a la familia en 6 sesiones también adicionales para ir complementando con la valoración sociofamiliar y con la atención familiar. ¿Qué buscamos? Una confrontación intermedia
para que tanto la familia y el paciente, hay muchos secretos o muchas situaciones que a veces no hemos podido abrir, no hemos tenido la oportunidad de trabajarlo con un mediador y sacar un producto y de ahí irnos a un cierre de tratamiento donde vamos a hacer un contrato terapéutico, donde cuáles van a ser nuestros objetivos, cuáles son nuestras consecuencias si no cumplimos con cada uno de los compromisos que tenemos, ¿no? Entonces, incluso desde ese cierre, hay veces que ellos mismos dejan abierto una autorización para un siguiente tratamiento si es que no cumplen o vuelven al consumo, ¿no? ¿Cómo se garantiza, Robert, la seguridad de las personas? Muchas veces se cree que en el momento en el que uno interna a algún familiar puede llegar a sufrir de mil cosas, ¿no? Abusos físicos, ¿no? Violaciones y demás. Hay muchas leyendas urbanas Claro. alrededor de este tema. ¿Ustedes cómo garantizan como esa seguridad? Mira, en un centro de tratamiento se presentan 1000 situaciones. O sea, que hay que estar atendiendo todos los días y en todo momento. Primero, y lo más importante, nosotros somos un centro regulado, como te decía, por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que es el instituto facultado para regular los centros de atención a adicciones en la Ciudad de México. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que ellos nos den el registro correspondiente. Ese registro aparece en un directorio en la Ciudad de México, donde cuando tú quieres internar a un paciente, entras a la página y ahí bajas, ¿no? Y ahí vas a encontrar en la Gustavo Madero, casa nuevo empezar, tipo de tratamiento mixto, que es decir, cuando conjugamos la atención profesional con la atención de ayuda mutua, que es lo que al día de hoy, desde mi punto de vista y en muchas de las personas que trabajamos aquí, es lo que le da una gran potencialización al tratamiento y un abanico, ¿no?, de posibilidades para la persona que está en la atención. De ahí mismo también trabajamos con un par de asociaciones civiles en el tema de derechos humanos. En conjunto, como te decía, otro de nuestros avales, no en el tratamiento, pero sí en la formación y el trabajo, es la Universidad del Conde y el Colegio Nacional de Consejeros, donde de esta manera ellos también garantizan el buen funcionamiento de los centros. Cuando llegamos a un cierto incumplimiento a algún centro, simplemente pues pierdes el registro, ¿no? Que puede ir desde la clausura temporal o definitiva. Entonces, obviamente, pues somos un centro registrado, con nuestro personal. ¿Qué es lo que hacemos? El equipo que trabaja, obviamente está capacitado, está formado. Por ejemplo, nuestros encargados por lo menos tienen 3 años en abstinencia, tienen formación y capacitación. Ellos, por ejemplo, son operadores técnicos en tratamientos de salud mental y adicciones, tienen la certificación, tienen también la formación como consejeros en adicciones, te decía, a través del estándar competencias 548, son también afiliados al Colegio Nacional de Consejeros y obviamente pues ellos están también bajo la supervisión de nosotros, ¿no?, del equipo clínico. ¿Y cómo puedes garantizar de una mejor manera que no sea un lugar clandestino o donde no estén atendiendo con base en los derechos humanos? Pues obviamente tienes que ser un centro regulado por la autoridad, y lo cual pues somos, ¿no? Y obviamente nosotros nos dedicamos también a compartir las buenas prácticas con otros centros de tratamiento a través de la formación, ¿no? Aunque te digo, siempre hay diferentes tipos de accidentes, diferentes tipos de situaciones que se presentan, pero siempre somos muy transparentes y claros. Ok, el profesionalismo y la capacitación, digamos que son esas dos herramientas que ustedes emplean justamente para garantizar esta seguridad Sí. de las personas. Y la filosofía de vida. Porque como te decía, obviamente pues somos personas que nacimos en un centro de tratamiento donde la base fundamental es el amor hacia la persona, hacia el adicto que está en recuperación. Entonces es un pilar fundamental también, la filosofía del cuidado de otro ser, así como quisieras que a ti te trataran. Robert, ¿qué ha sido lo más difícil en este tiempo? ¿Qué es lo más difícil de mantener un lugar así y seguir en el camino? Mira, ha sido muy complejo y fíjate que desde el inicio, lo que te decía, cuando en la Ciudad de México empieza esta parte de la regulación de los centros de tratamiento, ¿a qué nos llevó a muchos directores de centro? Dejar nuestras actividades laborales, redimir el tiempo de atención hacia nuestras familias
incluso muchos enfrentarse a muchas enfermedades, porque han habido administraciones muy fuertes, de mucha tensión, de muchos requerimientos, donde se han sobrepasado la autoridad, ¿no? Regularmente, pues recae más la sobreregulación sobre los centros que están regulados que sobre los que están clandestinos, ¿no? Porque obviamente los pacientes que se manejan, obviamente no solamente es por consumo de sustancias, sino por los diferentes trastornos que se van generando como efecto o previo. Entonces te genera que debes de tener mucho cuidado, tienes que estar supervisando de la mano el centro de tratamiento. Entonces sí tienes que invertir mucho de tu tiempo. Aunque hay un equipo, aunque hay personas a las cuales debes de ir delegando, sí tienes que estar muy al tanto. Entonces sí es una actividad que te lleva al estar muy inmerso, muy inmerso. No lo puedes llevar a paralelo, no lo puedes llevar a la deriva, porque en un centro de tratamiento, pues hay muchas vidas que pueden estar en riesgo. Entonces, tienes que estar trabajando de la mano. Entonces, es algo muy absorbente que obviamente pues redime mucho el tiempo para diferentes tipos de actividades y obviamente que impactan mucho al tiempo que le das a tu familia. Ok. Si bien no ha sido una tarea sencilla, me imagino que también hay muchas satisfacciones en hacer esto. ¿Cuál o qué satisfacción te gustaría compartirnos como de esas del top 10 de satisfacciones de estar haciendo esta labor? Pues mira, lo primero que yo te decía al principio, nacimos por segunda vez. Entonces no hay una satisfacción más enorme que el día de hoy tengamos vida. Y que podemos encontrar un estilo de vida completamente diferente. Aunque yo ahorita te decía que es un tema bien absorbente, pero también te da la facilidad de ser dueño de tu tiempo, de seguir estudiando, de seguirte capacitando, de estar en momentos muy particulares. Yo actualmente tengo 3 hijos, de estar con ellos, ¿no? En esos momentos tan especiales, poderles compartir desde el ejemplo que a la edad que quieras puedes seguir estudiando. Una de las últimas ocasiones, cuando recibí mi grado como maestro, habíamos alrededor de 1,000 personas en ese foro, ahí con la Universidad Hebraica, y de repente, cuando escucho mi nombre, escucharon una vocecita que decía, ese es mi papá, y era mi hijo el mediano. Entonces, créeme que esas palabras así retumban en el corazón. Y me explicaron también cuando yo llegué que el día de hoy yo podía cambiar la historia, podía fomentar la historia sobre la educación de mis hijos, que ya hoy podía enseñarles desde el corazón, con amor. Y es lo que he tratado de hacer. O sea, yo el día de hoy digo, como muchas familias tenemos muchas situaciones, muchos errores, pero yo veo que mis hijos no padecen de esa misma enfermedad emocional como lo padecí yo. De ese vacío. De ese vacío. El poder ver que tu vida se puede impactar y la vida de las personas que están llegando a tu lado, igual a recuperación. El que las personas te puedan, la mamá, la abuelita, el hijo, te pueda agradecer y te pueda llenar de bendiciones por lo que se está haciendo hoy por su ser querido, que está regresando a la vida, pues no tienes con qué pagarlo, porque ya no solamente fue la tuya, sino también de las personas que están llegando. Ok. Robert, ¿quién es Dios para ti en este momento de tu vida? Digo, porque vemos que tiene un lugar importante, no solamente por lo que nos has contado, sino también en el lugar donde estamos. Ahí está fuertemente la presencia y creo que también es parte fundamental del tratamiento. Entonces, ¿quién es? Pues es un ser supremo, todopoderoso, lleno de amor, que siempre nos da la oportunidad de salir adelante sin importar de dónde vengamos ni de lo que hayamos hecho en la vida. Que nos da la oportunidad y pone todos los medios para que salgamos adelante. Hay una promesa en nuestra literatura básica, la última, que dice, al tiempo te vas a dar cuenta que Dios ha hecho más por ti que lo que tú has hecho por ti mismo. Entonces es la persona que pone los medios para que nosotros podamos encontrar este camino, el que siempre ha estado ahí, al que ha sentido esa voz interna, esa persona que en los momentos más difíciles sabes que ahí va a estar y que nunca te abandona. Es algo que tienes que encontrar, porque a veces aunque estés no lo sientes. Cuando llegamos al principio venimos muertos espiritualmente, muertos emocionalmente, con ese gran vacío, y a veces aunque está ahí no lo quieres ver. Sabes que está,
pero no lo quieres ver. O a veces quieres encontrar un Dios cambalachero que las buenas, cuando tú le pides algo y se te da, pues es lo mejor, pero cuando hay un suceso negativo en la vida, porque la vida es así, hay sucesos buenos y malos, entonces quieres decir que no existe o que es injusto, pero al tiempo te das cuenta que Él siempre ha estado, que ahí está, que solamente te tienes que agarrar de Él, que Él es más fuerte que tú, que Él es más fuerte de la sustancia que consumes, que mientras que tú estás en un tratamiento, Él está cuidando de los tuyos. A mí me decía mi papá cuando yo le hacía esta pregunta, es que ¿cómo sabes que existe Dios? Dice, a lo mejor hoy no me vas a entender, pero cuando tengas hijos y cuando cada mañana ellos se vayan, es esa persona a la que le puedo pedir que estén bien y que sé con firmeza que van a regresar a casa. Entonces hoy lo entiendo. Y hoy sé que es esa persona que llena nuestro corazón y que da todas las oportunidades para que salgamos adelante. Ya para ir cerrando esta bonita entrevista, me gustaría que compartieras un mensaje para las personas que sufren una adicción y que tal vez no han ni siquiera empezado a reconocer que tienen un problema, o para aquellas también que ya se dieron cuenta que hay un problema, pero que no saben hacia dónde caminar para salir de ese hoyo, de ese vacío. Pues mira, te puedes dar cuenta que hay una solución, que sí hay alternativas, que sí se puede, que no importa en el abismo en el que te encuentres, que no importa lo tan vacío o tan la culpable que tú te sientas el día de hoy, pero que hay una solución a esta problemática, que es complicada, que es una enfermedad, que va por encima de ti como persona, de lo que tú más quieres, de todas las cosas en las cuales has creído y que de repente se empiezan a derrumbar en tu mundo. Que lo único que tienes que hacer es acercarte. Hay un lugar para volver a empezar. Tienes la oportunidad de volver a nacer, de volver a creer y de que te vas a dar cuenta que solo por el hecho de permanecer en un principio, las cosas pueden ir cambiando. A mí me dijeron desde que llegué, quédate y cosas maravillosas están por suceder. Entonces, date la oportunidad. Sí hay una solución. Es una enfermedad muy compleja. A veces no ocupa de un solo tratamiento, a veces se ocupan de muchos tratamientos. Es mentira. A veces pensamos que los tratamientos no funcionan. No tienen el impacto porque es una enfermedad multifactorial. No tienen a lo mejor la solución como nosotros lo queremos encontrar, pero sí hay una alternativa y está en nuestras manos. Lo más importante es acércate a un centro de tratamiento, infórmate, pide referencias y te vas a dar cuenta que sí hay una solución de ese abismo en el que te encuentras el día de hoy. Nosotros estamos aquí para ayudarte, somos Casa Nueva Empezar, un lugar para volver a empezar y con todo gusto vamos a tratar de proporcionarte la ayuda que necesitas. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos historias que son muy personales e íntimas, en verdad lo agradezco mucho y pues nada, esto lo hacemos con el objetivo de mostrar la labor importante que estás haciendo, que como lo mencioné al principio, la idea de este programa es contar las historias de mexicanos que están haciendo cosas importantes, que están impactando en otras personas y que están ayudando a construir una mejor sociedad. Gracias por tu labor, felicidades y gracias por compartirnos todo esto. Gracias a ti y a todos ustedes por esta oportunidad y no sabes el gusto que nos da el que el día de hoy podamos llegar a más personas y tratar de proporcionar una salida a esa situación que están viviendo. Gracias por existir. Gracias, Roberto. Gracias por escuchar este episodio de Mexicanos Enough. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este episodio. Eso nos ayuda para seguir creando contenido de impacto. Recuerda que un porcentaje de lo recaudado será destinado a apoyar organizaciones que trabajan todos los días por un México más justo y solidario. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y ayudarnos a transformar vidas. Mexicanos Enough.